Muy buenas tardes. A continuación voy a presentar uno de los trabajos que he tenido que realizar para la asignatura de TIC del Máster de la Enseñanza de Español para Extranjeros. Mi tema escogido es el estudio de los mitos literarios españoles a través de las tecnologías, la información y la comunicación. Espero que os resulte interesante. Voy a partir, por supuesto, de la idea de que el objetivo principal de la enseñanza de idiomas es la práctica comunicativa. Pero también es interesante ensanchar estas miras hacia otros campos como puede ser, por ejemplo, la literatura. Considero que la literatura debe volver al aula de L, pero con un enfoque comunicativo, ya que a través de una obra un estudiante puede trabajar contenidos léxicos, fonológicos y gramaticales, pero de esta forma también podemos estudiar la cultura, temas históricos y temas sociales. La literatura abre una puerta al conocimiento de la sociedad de una época y lo extiende hasta nuestros días. Si nos planteamos, por ejemplo, la pregunta de cómo llevar la literatura al aula de una forma comunicativa, ya que este es nuestro objetivo, yo creo que las nuevas tecnologías pueden jugar un papel bastante fundamental. Por este motivo, yo he estado investigando un poco y he encontrado en la red una serie de recursos relacionados con este tema que acabo de plantear. Lógicamente, el ámbito literario es bastante inmenso, así que lo he restringido a 4 mitos elementales del panorama español. Estos mitos sobre los que voy a hablar un poquito son la leyenda del Cid, por supuesto, el personaje del pícaro a través de Lazarillo de Tormes, Don Quijote de la Mancha y la figura del Don Juan, centrándome sobre todo en esta figura romántica de José Zorrilla. Vamos a empezar por la figura del Cid Campeador, que fue un personaje histórico real que vivió en el siglo XI. Este caballero era un mercenario que pasó a la historia como un héroe de la Reconquista, pero hay que tener en cuenta que luchó tanto con los cristianos como con los musulmanes. Y este hecho lo podemos confirmar, por ejemplo, por su nombre, que viene del árabe Cid, que significa señor. Sus hazañas lo convirtieron en un héroe legendario y en un personaje también mítico y emblemático de la identidad española. Inspiraron muchas obras literarias donde se mezcla el personaje real con una ficción. La primera de estas obras fue El Cantar de Niño Cid, una obra muy conocida y importante. Todos estos datos de los que acabo de hablar los podemos encontrar en esta página. Es una página llamada El Camino del Cid, muy interesante, que no solo se centra en estos aspectos históricos que yo acabo de decir, sino que también tiene otra mucha información relacionadas con el personaje del Cid, tanto el mítico como el real. Si navegamos un poco por ella, bueno, podemos ver que aquí tendríamos la figura del personaje real, con un poquito de información se puede ir pinchando en ella. Podríamos ir también a la obra de la que hemos hablado, El Cantar de Niño Cid, también se habla un poquito, y bueno, una serie de elementos. Me parece interesante tener en cuenta la parte que habla del camino del Cid, ya que dependiendo de donde estemos dando clase de español, pues puede resultar interesante, ¿no? Trabajarlo con los alumnos. Otra página que también he encontrado buscando información sobre el Cid es esta. Es una página de Castilla y León, de la Junta de Castilla y León, y está, bueno, yo creo que muy bien. Habla por un lado del Cid, de los diferentes personajes relacionados con el Cid, por ejemplo,
si pinchamos en el feed, bueno, pues nos habla un poco de su historia real y también habla de la leyenda. Aquí tendríamos el cantar y bueno, podríamos ir pasando un poco por todos los sitios. Un tema, queremos trabajar el tema histórico más bien, los mapas que se ven en el cantar, eh, pero yo considero interesante estas últimas partes. Eh, el film narrado desde una perspectiva del cómic. Creo que para acercarlo a un alumno adolescente puede ser bastante adecuado. Bueno, voy a poner un poquito para que veáis cómo es. Otras de las partes interesantes son las actividades, por supuesto. Si previamente se ha trabajado sobre la figura del Cid en clase, incluso con el material que acabamos de ver, pues en esta página se nos propone una serie de juegos o de actividades para trabajar pues tanto con la obra, en este caso esta actividad en la que he entrado es relacionada con el cantar de Music, pero también hay otras muchas actividades o juegos pues más relacionadas con la figura real. Tenemos todas estas actividades, pues de rellenar huecos, de clasificar los sucesos, una serie de test, juegos de memoria, juegos de colorear, para situar en el mapa. Y también tenemos una serie de fichas que se pueden llevar al aula, ya una vez impresas. Por ejemplo, para realizar crucigramas, puede estar bien. Y bueno, hay otros tipos. Otro recurso relacionado con el CID que me he encontrado es este artículo periodístico del País, donde a través de un género también interesante como es la prensa, un artículo de opinión o cualquier otro artículo, podemos acercarnos a una figura literaria de una forma diferente y haciendo preguntas al alumno para que se exprese o cuente lo que sabe. Al igual que este artículo, me he encontrado con muchos otros y otras muchas obras que nos acercan a la figura del Cid, como puede ser, por ejemplo, el poema Castilla de Manuel Machado, que es muy fácil de encontrar en línea. Por supuesto, no podemos olvidar la página del Instituto Cervantes, que bueno, que nos habla de todas estas obras de las que yo estoy hablando, de todos estos mitos y nos da una información interesante. Además, en las nuevas tecnologías podemos encontrar sin mayores problemas todas estas obras pues, completas, por lo que el alumno no se vería ni siquiera obligado a comprar el libro, aunque bueno, creo que para un estudiante español es interesante también tener una biblioteca con obras fundamentales de la literatura hispana. Voy a pasar ya al Lazarillo de Tormes. Por supuesto hay muchísimas más páginas, pero me parece excesivo hablar de todas ellas. El Lazarillo es un personaje también bastante conocido, bastante importante en la historia española, más que en la historia, en la cultura, ya que este personaje no es histórico, está sacado de un libro, de una obra anónima llamada El Lazarillo de Tormes, y que tiene una versión magnífica en una película del Brujo. En YouTube nos podemos encontrar con este pequeño resumen, pero es fácil encontrar la película completa. Es muy fiel a la realidad del libro y creo que puede ser interesante para que los alumnos comprendan sin necesidad de tener que leerse un libro que está escrito en un español o en un castellano un poco antiguo que tal vez les resulte complicado. Además de esta película, tenemos otras muchas, como puede ser, por ejemplo, esta del año 59,
me parecía un poco más anticuada, más alejada de la realidad de los alumnos,